el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, queridos hermanos de Alianza Apostólica Corban y todos los países donde estamos, igual a los hermanos en Cristo Jesús, donde quiera que estén. Qué gusto, hermanos, poder estar un día más, hermanos, compartiendo con cada uno de ustedes un mensaje de salvación, un mensaje de vida, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar, hermanos, vamos a poner este servicio, este estudio en la presencia del Señor y rogándole a Él que nos dé sabiduría. Señor Jesucristo, poderoso mi Dios, soberano Señor Jesucristo, te alabamos, te damos gracias, Señor, en esta noche, un día más, Señor, que nos has prestado, Señor, un día más gozando de tu infinita misericordia, Señor. Estamos viendo realizado nuestras actividades, Señor, del día. Venimos, Señor Jesucristo, con necesidad de ti, Padre Santo, con necesidad de que tú traigas sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros, donde quiera que se encuentre un hermano que invoque tu nombre, Señor, trae sabiduría, Señor, trae, Señor, inteligencia a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te necesitamos, mi Cristo amado. Mira, Señor, cada hogar, cada hermano, Señor. Llénalo, Señor, de tu presencia, Señor Jesucristo. Llénalo, Señor, de ese abrazo cálido, Padre Santo. Hazle sentir, Señor, que tu presencia, Señor, es real, Padre Celestial. En tu nombre, mi Cristo amado, iniciamos. Aleluya. Amén, queridos hermanos. Bueno, un saludo, hermanos, a todos los que han venido siguiendo este mensaje, sea por Facebook o por YouTube. Recuerde que ya estamos subiendo cada predicación, cada mensaje, lo va a encontrar en YouTube. Igualmente, hermanos, quiero recordarles el ayuno del día sábado. Van a estar todas las iglesias, hermanos, en ayuno desde que nos levantemos en adelante hasta, la idea es 3 de la tarde, pero qué bueno que podamos seguir el ayuno más adelante, hermanos. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy este mensaje, y tiene un título bonito: todo tiempo pasado fue mejor, y lo tomamos en pregunta, hermanos, y ustedes dirán, la mayoría diríamos sí, todo tiempo pasado fue mejor, ay, recuerdo tal cosa, tal otra, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vámonos a Eclesiastés capítulo 7, hermanos. Allí está la respuesta a esto. Eclesiastés capítulo 7, vamos a tomar el versículo 3. Y dice así: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca preguntaremos esto con sabiduría. ¿Por qué será que los tiempos pasados fueron mejores? No hay sabiduría en esta pregunta, hermanos, porque yo le pregunto, hermanos, ¿qué sería de su vida si ustedes estuvieran en la misma situación que usted estuvo de pronto hace 20 años? Tal vez, hermano, lo rodearía, no sé la condición de cada uno, ¿verdad? Tal vez estaría usted rodeado de dinero, pero sin Dios. Tal vez estaría
qué sé yo, en una situación mundana y completamente lejos de Dios. Y no podemos creer que una situación donde no esté Dios en nuestro corazón sea mejor, ¿verdad? No lo podríamos creer. Entonces, cualquier cosa, situación que haya pasado antes de conocer al Señor, no es buena, hermano. No son buenas. Bueno es estar en la presencia del Señor. Bueno es el momento, este momento, hermanos, en donde podemos nosotros estar con esa fe, con esa seguridad de que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, de que Él nos está sosteniendo, de que Él viene por su iglesia y de que nos vamos a ir con Él. Eso es mejor que cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de esos tiempos pasados. Bíblicamente, nosotros podríamos decir, bueno, los tiempos pasados fueron muchísimo mejores. Podríamos hablar de Moisés y alguno diría, es que las maravillas que Moisés vio, es que las maravillas que Abraham vio, pero si nos vamos a Jacob peleó con Dios mismo, él en esa manifestación que tuvo al pie de Jacob, y dice que recibió bendición de parte de Dios. Podríamos hablar de David y decimos, ay, allá estaba David, cómo lo bendecía Dios, cómo lo guardaba, cómo iba, venía, pero vamos a ver la visión de esos hombres. Y esos hombres tuvieron que pasar por un tiempo de un Dios completamente invisible, si bien Dios es invisible, ¿verdad? Porque Él es espíritu. Pero hubo un tiempo donde Él era sencillamente una voz. No se había manifestado como Jesús, no había la manifestación de Jesús, entonces era una voz. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros, si escucháramos alguna voz que nos dijera, que nos diera una orden, claro, no conocedores de la palabra de Dios, si escucháramos una voz podríamos decir, tal vez yo estoy loco o yo estoy loca, ya estoy escuchando cosas, mire lo que salió, con que me lo estoy imaginando, tal vez se me subió la calentura, tal vez tengo calentura o tengo fiebre, estoy afiebrado porque estoy escuchando voces, ¿verdad? Sería muy fácil poderlo decir. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, nuestro diario vivir, nuestra humanidad se acostumbró a creer en lo que veía, ¿verdad? Y como que lo que oía es simple y llanamente imaginación nuestra, ¿sí? Si no le damos una explicación, lógicamente, ¿no? Si mi hijo me dice mamá, yo tengo que buscarlo y digo, sí, él me dijo mamá, pero si de pronto mi hijo no está en la casa, un ejemplo, y escucho su voz, digo, uy, ¿qué pasó si él no está? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creo más en lo que veo que en lo que escucho. Lo que escucho tiene que estar respaldado por lo que veo o por algo que yo pueda darle explicación a esa situación, ¿verdad, hermanos? Entonces, si nos vamos a la antigüedad, nos encontramos con un Moisés que lo único que escuchó fue la voz de Dios diciéndole, mira, haz esto y aquello. Y si nos vamos a Abraham lo que escuchaba era una voz. En un momento el Señor le dice, sal de tu tienda. Y que él estuviera acostadito tal vez
y que escucha una voz que le dice, sal de tu tienda. Pues era duro, ¿no, hermanos? Y él sale de la tienda y le dice, levanta tu mirada y mira al cielo y mira las estrellas. Y pues él dice, bueno, y lo único que veo es una voz, lo único que escucho es una voz. Y entonces él mira y ve las estrellas y le dice, así como las estrellas que tú no puedes contar, así va a ser tu descendencia. Pero, claro, Abraham tenía 100 años, 99 años. Y pues que se lo dijeran a un joven de 20 años, pues entonces Abraham podría hasta creerle a esa voz. Pero Abraham no tenía 20 años, hermanos, sino que Abraham tenía 99 años. Y más encima le dice, y tu mujer, que ya es una mujer que fue estéril toda la vida, y aparte de todo, ya dejó el uso natural de la mujer, ya es una anciana, ella también, ella te va a dar el hijo. Pues eran dos cosas completamente imposibles. Bien podía haber dicho Abraham, ay, estoy loco, tal vez tengo una enfermedad, tal vez estoy mal porque estoy escuchando algo que no es normal. No era normal, hermano, escuchar una voz y más encima esa voz que estuviera diciendo cosas imposibles, imposibles, hermanos. Entonces era muy duro para Abraham creer. Tremendo, ¿verdad? Porque el ser humano cree en lo que ve. Y ahí estaba Abraham creyéndole a Dios. Creyéndole. A los 75 años escucha la voz también, mucho antes de que le da la promesa de su hijo. A los 75 años, siendo ya un anciano, hermanos, el Señor le habla y le dice, oye Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Y si de pronto eso pasara en este tiempo, yo creo que sería muy duro para alguien, ¿no? Sal de tu tierra. Pero estamos hablando de que Abraham era un hacendado, era de los hombres más ricos del sector, de la región. Tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones. Y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te diré. En el futuro te lo voy a decir. No te lo digo ahora, en el futuro. Tal vez alguno, el más obediente que podamos pensar, lo primero que diría sería, bueno Señor, yo sí salgo, yo sí te obedezco, pero por favor muéstrame a dónde voy a ir primero, a ver si me conviene o no, ¿verdad? Pero el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que te mostraré en el futuro. Entonces era muy duro, hermanos, creer en esto. Pero ahí estaba Abraham creyendo, hermanos, en lo que no veía, creyéndole a una voz, hermanos. Ahí estaba Moisés creyéndole a una voz. Pero también estaba Jacob creyéndole a una voz. Y ahí estaban todos los antiguos, hermanos, todos los antiguos que no habían visto ninguna manifestación de Dios como la vieron muchos años, miles de años después en la manifestación de Jesús. Entonces, si comparamos ese tiempo de la antigüedad, hermanos, y lo comparamos ahora, pues yo diría que estaríamos en este momento en mejores condiciones, porque tenemos, aparte de que los antiguos no tenían una Biblia, hermanos, ellos no tenían este libro para decir, voy a leer las promesas que Dios ha hecho conmigo. No lo tenían, hermano. Ellos se guiaban única y exclusivamente por fe. Recordemos que, por ejemplo, Abraham todavía no había recibido la ley,
La ley la recibió Moisés, muchísimos años después. Abraham creyó sin ver absolutamente nada. Por eso se habla de que Abraham fue el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Y por qué se le da ese nombre? Hermanos, porque creyó sin ver. Eso es fe, hermanos. Y vamos a ver dónde la palabra de Dios confirma esto sobre esa fe indestructible de Abraham. Miremos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a tomar el versículo 7, el versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí hablando no solo de Abraham, sino de esos que le creyeron al Señor sin ver, que simple y llanamente tenían esa fe puesta de una forma inquebrantable. Dice: creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos grandes patriarcas, hermanos, esos padres de la fe, esos antiguos que simple y llanamente pasaron por este mundo y tuvieron muchísimas posesiones, tal vez tuvieron muchísimas riquezas, pero ellos sabían que eso era terrenal. Pero ellos tenían la mirada puesta en una ciudadanía en el reino de los cielos. Por eso se les llama esos patriarcas, ese padre de la fe a Abraham, se le llama, porque cuando el Señor le había dicho: yo te daré una descendencia grande, a los pocos años le pide que le sacrifique a su hijo, y él dice: no hay problema, yo lo sacrifico, porque aún de la muerte él lo podrá levantar. Eso se llama fe, hermanos. Es el padre de la fe, se le llama a Abraham. Pero vamos a pasar al versículo, ahí mismo, vamos a pasar al versículo 27. Aquí estamos hablando de Moisés, y mire lo que dice el versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés. Recordemos que Moisés estaba muy bien en Egipto, era tenido por egipcio, ¿no? Él gozaba de todos los privilegios como un egipcio. Dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira
del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, mire, al invisible. A ese que nadie había visto. A ese que era nomás una voz. Eso era el Señor en la antigüedad. Y tal vez habían manifestaciones como la zarza, hermanos, pero no habían visto una imagen corporal. Y decimos que todo tiempo pasado fue mejor, y como dice la palabra de Dios, no hablamos con sabiduría cuando lo decimos. Porque si volteamos a mirar el tiempo de ahora, hermanos, tanto material, hermanos, para sostenernos mirando al invisible, pero teniendo muchísimo material y muchísimo respaldo de que estamos en el verdadero y de que estamos en la verdad, hermanos. Entonces, vamos a mirar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos a tomar versículo 15. Dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Miremos, y si leemos el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y cuando habla de que porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, está diciendo que como Dios es espíritu y es el Padre, Él dijo, en ese cuerpo en el que yo me voy a presentar, va a habitar toda la plenitud mía. O sea que esa carne en la que el Señor se vistió, ahí estaba toda la plenitud de Dios. Por eso vamos a volver a leer este texto. Dice, Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué la imagen, hermanos? Porque es que Dios es espíritu. Entonces Él necesitaba un cuerpo para mostrarse, hermanos. Entonces por eso dice, Él es la imagen, es lo que pudimos ver de Dios, porque Dios es invisible, es espíritu, pero Él se presenta en carne. Entonces esa es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, es el primero de toda creación. Él es el primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero, hermanos. Entonces, miremos, digamos, la desventaja que tuvieron los patriarcas y pensemos en la ventaja que tenemos nosotros. Porque los antiguos no conocieron a Jesús, la imagen de Dios, no la conocieron. Conocieron la voz de Dios. Eso sí conocieron, la voz. Pero la imagen no la conocieron. La imagen la vinieron a conocer miles de años después. La vino a conocer los apóstoles. La vinieron a conocer miles y miles de personas que dejaron muchísimo testimonio de que el Señor es real, de que el Señor estuvo pisando esta tierra. El mismo Dios vino a salvarnos. Ese mismo Dios vino a la tierra a salvarnos. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a tomar el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y podría yo también decir, de los cuales yo soy la primera. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese Jesucristo, hermanos, es el mismo Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, vino y se presentó en carne, hermanos, y nos dejó tantas y tantas pruebas. En este momento tenemos una Biblia llena, hermanos, llena de palabra, que podemos estar comiendo, alimentándonos con su palabra, donde no nos deja duda, hermanos, que el Señor, nuestro Dios, vino a salvarnos. No hay duda. Pero si nos quedara duda, podríamos viajar. Y si usted no lo puede hacer de forma física, lo puede hacer de forma virtual, ¿verdad? Usted en internet llegar a muchos sitios, hermanos, donde el Señor Jesucristo pisó, caminó. Perdonen, hermanos, el ruido que hay es de la calle, viene de la calle, perdónenos. Ojalá se esté escuchando bien. No tenemos control en la calle. Deberíamos de estar todos quietos en la casa, ¿verdad? Pero pues hay mucha gente en la calle. No es ruido. Gracias al Señor.
virtualmente, si quisiéramos, podríamos decir, quiero ir a Jerusalén. Quiero andar por esas calles por donde anduvo el Señor. Quiero ver el río donde mi Señor fue bautizado. Quiero ver el sitio donde fue crucificado. Quiero ver la tumba donde Él estuvo, pero que ya no está, porque resucitó. Y así sucesivamente, hermanos. Usted podría hacerlo, porque hay los medios. Hay pruebas indubitables, hermanos, de que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el mismo Dios, vino a la tierra y murió y resucitó para salvarnos a usted y a mí, queridos hermanos. Entonces, aquí Pablo, que era uno de esos que fue el más acérrimo de los perseguidores de la iglesia, el apóstol Pablo, él está reconociendo a Jesucristo de esa forma. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, mire, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al único, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es bonito, hermanos. Es hermoso eso. Gracias al Señor por ese conocimiento que le ha dado a su iglesia. Amén. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Y aquí también está hablando el apóstol Pablo, se lo está hablando a los corintios allá en Corinto. Le dice desde el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y lo mismo diría yo, hermanos. Este evangelio de salvación que hemos predicado, hermanos, con toda dignidad, con toda valentía, con todo asombro de lo hermoso que es mi Señor Jesucristo, con todo la gallardía que se debe predicar este evangelio, con todo el orgullo, si pudiéramos decir, porque no nos avergonzamos de este evangelio. Y así dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque no hemos creído en vano, ¿verdad, hermanos? Que sabemos que se ha predicado la verdad. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, lo que estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también, que decía que resucitaría a los 3 días, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, decía el apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí el apóstol Pablo estaba diciéndonos a
usted y a mí, y a los que les estaba diciendo, no hay duda de que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. No hay duda de que caminó por donde caminó. No hay duda de que fue crucificado. Pero tampoco hay duda, hermanos, de que resucitó. Porque no fue que Él resucitó y se fue. No, hermanos, Él durante 40 días estuvo apareciéndosele a mucha gente. A muchísima gente. ¿Para qué? Para que no hubiera duda, hermano. Y esto desde esa antigüedad está registrado. ¿Para qué? Para que nosotros no digamos, el tiempo pasado fue mejor allá donde los primeros patriarcas y tal vez ellos, hermanos, ellos sí que fueron de fe. Ellos sí que fueron unos tremendos fieles, creyendo sin ver. Pero nosotros, hermanos, de pronto es una vergüenza que tengamos una fe tan fluctuante, porque son muchas las pruebas que hay de que el Señor Jesucristo es real y de que Él es el mismo Dios. No hay otro, hermanos. Él es el mismo Dios. Es tan sencillo que el apóstol Pablo lo entendió. Él lo entendió. Y luego dice, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo entendió perfectamente que Jesucristo era Dios y que Él no tenía más problema con este sentido, sino que Él tenía que poner su mirada solo en Jesucristo, no más. Y el apóstol Pablo pues nos acaba de dar este recorderis, dice, con pruebas que nadie puede dudar de estas pruebas, el Señor Jesucristo resucitó y Él es el mismo Dios. Amén. Amén. Pero miremos que al Señor le ofende, hermanos, que nosotros no le creamos. O sea, Él dice, bueno, si los antiguos pudieron creer sin tener esas pruebas que tenemos nosotros, si los antiguos pudieron creer viendo al invisible, ¿por qué ustedes no creen que tienen tantas pruebas ya? Y vamos a ver San Juan 20. San Juan capítulo 20. El Señor se le había aparecido a varios de los discípulos, pero en esa ocasión Tomás no estaba en esa reunión. Y los apóstoles que habían visto al Señor le cuentan a Tomás y le dicen, Tomás, Tomás, hemos visto al Maestro. El Maestro resucitó. Entonces Tomás dice, no, yo no creo. Hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas, yo no voy a creer. Y el Señor, que lo sabe todo, porque Él es el Dios todopoderoso, invisible, eterno Dios, al único y sabio, el Señor sabía lo que estaba pensando Tomás. Y se aparece nuevamente cuando está Tomás. Y dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo me puedo recrear esta situación en mi mente y puedo ver tal vez la burla de Tomás, diciendo: ¿cómo me van a decir a mí que crea en lo que yo no veo? Si yo estoy, pero no veo. Es más, así lo vea, no voy a creer. Para que yo crea, tendría que meter mi dedo en sus heridas. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la incredulidad de Tomás. Pero el Señor, como les decía, el Señor que lo sabe todo, se aparece en medio de ellos. Y cuando ve a Tomás le dice: Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mis heridas. Y es cuando Tomás tiene que gritar y decir: Señor mío y Dios mío. Ahí entendió Tomás que Jesucristo era Dios, que era el mismo, que no había otro. Y dice: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice: porque creíste, solo porque viste. Bienaventurado el que creyó sin ver. Miremos que hay mucha virtud, hermanos, en esa fe ciega que tuvieron los antiguos. Hay mucha virtud. Pero nosotros tenemos, este tiempo podríamos decir que es mejor, hermanos. Porque es que si no creemos en todas las manifestaciones, en todos los milagros que Dios ha hecho a través de todo este tiempo, a través de toda esta historia, si no creemos en los millones y millones de personas que dan testimonio de las maravillas del Señor, si no le creemos, estamos mal, hermanos. Yo diría con toda seguridad que este tiempo es mejor, hermanos. Hemos visto el cumplimiento del Señor de una forma completamente milimétrica, hermanos. Usted no puede decir que la palabra de Dios no se está cumpliendo minuto a minuto, letra por letra. Toda se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, porque Él es fiel y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso, ya para terminar, hermanos, yo quiero que miremos Filipenses 3, capítulo 8. El apóstol Pablo es el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, a los de Filipo, hermanos. Y bueno,
bueno, el apóstol Pablo les dice, bueno, yo soy romano, pero también soy judío. Ser romano era un privilegio, hermanos. Era de respeto, ¿sí? Soy romano, pero también soy judío. Fui circuncidado a los 8 días. Soy estudioso de la ley hasta donde no más. Me crié a los pies de Gamaliel, el máximo sabio de ese tiempo. Él gozaba de un estatus social muy alto, el apóstol Pablo. Pero un día el Señor se le aparece, como lo describía en el capítulo que leímos, donde dice, y a mí como al último, se me aparece a lo último como abortivo, dice él, sin que yo lo mereciera, dice el apóstol Pablo. Un día el Señor trata con Pablo y empieza Pablo a caminar con el Señor. Empieza ese proceso de Pablo con el Señor, donde tuvo que sufrir, hermanos, donde tuvo que soportar cárceles, fue apedreado, fue perseguido, fue azotado, estuvo varias veces en la cárcel, dejó de ser el respetado Saulo de Tarso y pasó a ser el perseguido Pablo. Pero vamos a ver qué dice él. Si él añoraba el tiempo. Vamos a ver qué dice. Filipenses 3, el versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miremos la forma en que se expresaba el apóstol Pablo. Él dice, todo eso que para mí era valioso, lo desecho y lo doy por basura, solo por el deseo de conocer esto, de seguir al Señor Jesucristo. Y dice, y por parecerme a Él aún en su muerte. ¿Y por qué lo dice así? Porque Pablo fue muy perseguido, hermanos, muy perseguido y sufrió mucho en ese camino que él tuvo, en el camino del Señor, valga la redundancia. Y si le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿tú no añoras el tiempo pasado? ¿No te parece que fue mejor el tiempo pasado? Él diría, estoy completamente segura que diría, no. De hecho, no necesito estar segura. Él lo dijo. Aquí lo dice. Dice, todo lo anterior lo tengo por basura, por alcanzar al Señor Jesucristo, el conocimiento del Señor Jesucristo. Miremos que para el apóstol Pablo, el tiempo pasado no era mejor, hermanos. Él se quedaba con el tiempo que estaba viviendo, de padecimiento, de tal vez de escasez, hermanos. Fue un hombre que
un momento dijo, sé vivir en la abundancia. Ya él había vivido en la abundancia y dice, y sé vivir en la escasez. Y si estaba enfermo, él seguía al Señor Jesucristo. Y si estaba sano, él seguía al Señor Jesucristo. Si estaba frente a muchísima gente de mucho renombre, él era fiel al Señor Jesucristo. Y si estaba en una cárcel, era fiel al Señor Jesucristo. A él no lo movía absolutamente nada. Y sabía que el tiempo pasado no había sido por más gloria que él hubiera tenido, porque fue un hombre de gloria, de respeto, de logros. Fue un hombre muy importante en la antigüedad. Pero él decía, no me interesa eso. Yo todo lo doy por basura. Solo por el conocimiento. Lo único que me interesa es el conocimiento y el permanecer en el Señor y parecerme al Señor, así sea en su sufrimiento. Como mirando al invisible, hermanos. Ahorita ya no tenemos que estar como mirando al invisible, sino que tenemos toda una tradición, miles y miles de años, hermanos, y miles y millones de testimonios, donde podemos entender que el Señor es real, que Jesucristo es real, que Jesucristo es el mismo Dios de la antigüedad, como dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, sí, amén, todos los linajes de la tierra. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es actualmente, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesucristo, ese que fue crucificado, es el mismo. Él dice, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es actualmente, hermanos. Él es el mismo. El que era en la antigüedad y el que ha de venir, el todopoderoso. El que yo estoy esperando, hermanos, y el que espero, hermanos, en fe, que usted esté en el mismo sentir, esperando al Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, todavía un poquito, un poquitico, hermanos, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Gracias al Señor por este mensaje, hermanos. El tiempo pasado no fue mejor, hermanos. Tenemos un tiempo maravilloso. El Señor nos rescató de una vana manera de vivir y nos tiene viviendo de una forma diferente, hermanos, de una forma digna, de una forma que le agrada a Él. Esperémoslo con todo el amor, hermanos, y con toda la paciencia y la fe y la seguridad y también la valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. No vamos a desmayar, ya es el último tiempo. Vamos a actuar con valentía, con gallardía, a esforzarnos, porque es el último tiempo, hermanos. Si el Señor no ha venido, el día de mañana estaremos nuevamente con un mensaje de vida. El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, mis queridos hermanos,
Que estén muy bien.